Vamos Esta a grabar. conferencia comenzará a grabarse. Entonces, la doctora Adriana Jiménez es médico, microbióloga, epidemióloga y magíster en control de infecciones. Y trabaja en este momento con todo el tema del COVID-19 o coronavirus. Entonces, tiene una información de primera mano, de primera fuente, que a todos nos sirve y pues que es lo más oportuno para saber las verdades y como quitarnos un poco toda esa información que llega por las redes, que llega de mil formas, tergiversada, con mil recomendaciones de tratamientos, de medicamentos, de cuidados, y solamente hay una verdad y pues la verdad es las personas que lo están viviendo y que están al frente de esto. Entonces, te escuchamos, Adriana, y esto no es una presentación, esto es un conversatorio y pues todas las preguntas que tengamos, las dudas, tenemos aquí todas las posibilidades de hacer esta conversación, de aclarar todos los temas que queramos aclarar con Adriana. Bienvenida. Gracias, buenas noches a todos, pues por haberme invitado. Yo coordino la Unidad de Prevención y Control de Infecciones del Hospital de San José, acá en Bogotá, y pues allá nos enfrentamos todos los días a pues tener que atender este número de pacientes. Nos enfrentamos también a otra realidad grave y es que pues el resto de pacientes que atendíamos usualmente de cirugía, de otras patologías, entonces casi no están acudiendo a los hospitales. Entonces esto repercute además económicamente en las instituciones porque tras de que tenemos un costo altísimo que asumir por elementos de protección personal, pues estamos dedicados casi exclusivamente a atender estos pacientes. Por otra parte, yo pienso que las medidas que ha tomado Colombia sí han servido porque la verdad, pueda que en Colombia haya subregistro, pueda que no estemos haciendo en realidad el número de pruebas necesarios, pero nosotros no estamos llenos de estos pacientes en los hospitales. Entonces nosotros por lo menos ahorita en unidad de cuidado intensivo tenemos 3, pero no están confirmados, tenemos solo 4 positivos en todo el hospital. Entonces no están, en este momento los casos no están desbordando el sistema de salud, que era lo que se pretendía con esta cuarentena. Países como Italia, en un mes pasaron de 0 a 24,000 casos. Igual España, de 0 a 24,000 casos. Nosotros vamos de 0 más o menos a 3,000 casos. Entonces, esta cuarentena sí ha servido. No quiere decir que el virus esté afuera y vaya a desaparecer. El virus va a seguir ahí y seguramente va a seguir mucho más tiempo, y ustedes como astrólogos muy expertos pues se darán cuenta que antes del 2021 no debe desaparecer tampoco. Pero la idea es que nos vayamos infectando de a poquitos, gradualmente, y no desbordar los servicios de salud. Ustedes han oído que la mayoría, 20% va a tener una enfermedad completamente asintomática, o sea, 20% se van a infectar con el virus y no se van a dar cuenta que tenían el virus. Cuando aparezcan, cuando salgan las pruebas rápidas en Colombia, que no nos sirven tanto para el diagnóstico, es decir, si me llega un paciente al hospital, yo no le puedo hacer una prueba rápida para diagnosticarlo, pero, por ejemplo, alguno de ustedes dice, yo quiero saber si yo ya lo tuve y no lo tenía, y no me di cuenta, entonces le hacemos una de estas pruebas y miramos si tiene anticuerpos contra el virus. Entonces, 20% van a ser completamente asintomáticos, 80% van a ser sintomáticos. De los que tienen síntomas, el 80% van a tener unos síntomas muy leves y solo, o una gripa pues leves o una gripa fea, y solo el 20% va a requerir hospitalización. Nosotros vemos cantidad de pacientes, manejamos cantidad de pacientes ambulatorios que les está yendo muy bien. Nuestros pacientes hospitalizados, es muy reconfortante ver cómo nuestros pacientes se van mejorando. Entonces, pues eso nos llena un poco de esperanza.
no estamos, como les digo, no estamos llenos las unidades de cuidado intensivo, así como se mostraban en Italia, en España, y Dios quiera pues que esa sea la tendencia que sigamos. En cuanto al tema de los asintomáticos, es una cosa muy importante porque esas personas asintomáticas pueden transmitir el virus a los demás. Yo, en mi caso particular, pues yo pertenezco a una asociación, mi asociación científica tuvo una posición desde el inicio de esta pandemia con respecto a que no se debía usar tapabocas en la comunidad. Ustedes recuerdan que salían por todas partes diciendo, no, es que no necesitan usar tapabocas en la comunidad. Yo nunca compartí esa opinión. Yo pensé siempre que las personas sí debían usar siempre tapabocas cuando salieran a la calle por el tema de los asintomáticos que pueden estar, el que está comprando la leche al lado en Carulla puede tener el virus. El virus puede permanecer en el aire. Hay estudios que muestran que puede permanecer hasta 3 horas suspendido en el aire. El virus puede viajar más de lo que se pensaba inicialmente, que puede viajar más de los 2 metros, hemos mostrado que puede viajar incluso 8 metros. Entonces, por eso me parece fundamental que la gente cuando salga a la calle tenga un tapabocas. Ok, que los tapabocas de telas, pues no, digamos, no son lo ideal, pero si una persona es sintomática, tiene el tapabocas de tela, pues va a eliminar menos partículas al medio ambiente. Si los otros que estamos al lado de él tenemos, aunque sea un tapabocas de tela, pues vamos a disminuir el riesgo de contagiarnos o en el peor escenario, pues nos vamos a contagiar, pero con menor como cantidad de virus. Y eso parece ser que está siendo muy importante. Las cantidades, a los que me iba entrando una llamada, las personas cuando se exponen al virus en bajas cantidades, pues parece ser que desarrollan una enfermedad más leve o la probabilidad de tener una enfermedad más leve es más importante. Entonces, sí, pues sí, la recomendación es usar tapabocas todo el tiempo. Pues eso es lo que les puedo contar de lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. Y pues ya, yo quiero es que ustedes pregunten y poderles resolver las dudas. Bueno, tú habías hablado o me habías comentado que la semana entrante es como una semana crucial en digamos, en el aumento del virus en Colombia. ¿Nos puedes explicar esa parte? Sí, las 2 semanas que vienen son definitivas. Las 2 semanas que vienen vamos a decir de manera conclusiva, ¿la cuarentena sirvió o no nos sirvió? Y sabremos si llegamos al famoso pico o no vamos a llegar al famoso pico. Hasta el momento vamos muy bien. Hasta el momento, como les comentaba, vamos, pero muy por debajo de la tendencia que tuvieron España e Italia, y de mantenerse así, pues no tendríamos el tal pico, sino tendríamos muchos casos, pero distribuidos a lo largo del año, pero con un aumento pues gradual de número de personas que se van infectando. ¿Y o sea, cómo sabemos eso? ¿En qué momento lo vamos a saber? ¿O en qué momento Pues sabemos si la como, cuarentena se va a levantar ajá, o qué? pues eso lo sabremos pues monitorizando los datos positivos. A medida que vayamos viendo los datos positivos, pues sabremos si esa tendencia se mantuvo. Obviamente, en el momento que se levante la cuarentena, pues vamos a tener un repunte del número de casos. Para mí, la cuarentena debe ir unos 15 días más, por ahí hasta mitad de mayo debe ir. Y después tendremos que ir saliendo o tendrán que ir saliendo la fuerza laboral de manera gradual porque es imposible mantenernos más tiempo encerrados. Ustedes pues claramente saben que la economía no va a aguantar y si sobrevivimos al coronavirus pues vamos a salir a matarnos por un pedazo de pan. Los que sí definitivamente no pueden salir son los estudiantes, ni de colegios, ni de universidades. Ellos tendrán que permanecer encerrados por allá hasta julio o agosto que reingresen nuevamente. La razón es porque ellos son grupos que mantienen contactos muy cercanos.
entonces se va a contagiar, donde una persona en un salón de clases pues esté contagiado, pues va a contagiar a muchos más en su salón de clase. Por eso ellos tienen que permanecer guardados, por el tema de sus reuniones, el tema de sus fiestas. Entonces, pues yo creo que todos más o menos estamos en consonancia. Un experimento interesante es ver lo que está pasando en México. México sin tener cuarentena. Lo que pasa es que México también es un país de tercer mundo como nosotros, que tiene muy poquitas pruebas, pero México está teniendo sin cuarentena, aparentemente no le está yendo tan mal, pues tiene 4.500 casos y empezamos más o menos al tiempo, es decir, sin cuarentena tiene apenas 1.500 casos más que Colombia, entonces es curioso ese comportamiento que haya. Iván Toral y yo también decíamos alguna vez en la conversación, decíamos, bueno, esperemos que el gen indígena nos proteja. Lo cual claramente no está pasando en Ecuador, ¿no? El gen indígena como que no los protegió mucho allá. En Ecuador sí no están en la misma condición, no pueden decir lo mismo. Mira, Sí. pregunta Diana Cabrera sobre el uso de guantes, ¿qué opinas sobre el uso de guantes? El uso de guantes es lo peor, eso sí es lo peor que se pudieron haber inventado, es lo peor, la gente en los supermercados, los cajeros, de los domiciliarios, es terrible porque ellos van recogiendo el virus de todas partes y lo van entregando en paquetes, lo van entregando en billetes. Esas personas deberían cada vez, lo que pasa es que es difícil, ¿no? Pero cada vez que las personas tengan un contacto, deberían usar su alcohol glicerinado, cada vez que recibieron unas vueltas, usar alcohol glicerinado o usar guantes y desecharlos, pero no usar el mismo guante todo el día. Ay, esperen que la gata, tengo una gata un poco loca, estar usando el mismo guante todo el día y estar contaminando. No me parece una buena idea. Bueno, Natalia Enríquez, que también es entonces, Natalia, bienvenida. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno saludarte y que nuevamente estar por acá y verte en todos estos conversatorios que estás haciendo. A la doctora Adriana, que fue mi profesora en la FUCS, también la saludo. Yo también soy médica, soy egresada de la FUCS de Medicina del 2011 y de Gerencia en Salud en el 2014 de la misma universidad y me dedico desde hace 6 años a lo administrativo. Ahorita estoy trabajando en la Clínica Chayo en la parte de auditoría médica, de gestión clínica en calidad y pues estoy encargada del tema de estadísticas vitales, de unidades de análisis con la Secretaría de Salud ahorita con todo esto de la pandemia. Pues quería como de pronto también comentarles un poco mi experiencia desde lo que estoy viviendo. Pues digamos que a todas, como decía la doctora Adriana, a todas las instituciones nos ha tomado por sorpresa. Todo este manejo no ha sido nada fácil como coordinar el cuerpo médico, la parte administrativa, crear nuevos protocolos, alinearnos a lo que nos dice el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, las sociedades científicas. Digamos que, como decía la doctora Adriana, aislar las clínicas, tener sitios especiales para atender estos pacientes, estar acordes con el uso de medidas de protección personal. Y un comportamiento que yo he visto y pues quiero adicionar y lo he visto en las unidades de análisis, ya en la clínica donde yo trabajo hemos tenido 4 mortalidades confirmadas. Una de ellas es sobre pacientes sin antecedentes. Se habla mucho que los pacientes que más son propensos a enfermarse son los mayores de 60 años. Con enfermedades como hipertensión, enfermedades pulmonares o cardiovasculares, pero pues también se ha visto un fenómeno, de pronto pues la doctora Adriana nos puede aclarar mejor, porque pues esas son dudas que se mantienen en el aire y es que personas sin antecedentes también se están enfermando y no solo se contagian, sino que pues también se pueden complicar. Entonces, y jóvenes. Entonces, pues sí pienso que es como un llamado a la alerta de que todos nos cuidemos y pues quería pues también darle el paso a la doctora Adriana para que nos comente qué más cuidados podemos tener como al interior de nuestros hogares. Por lo menos en mi caso, cuando yo llego a mi casa, yo vivo con mis papás, ellos son mayores de 70 años,
yo soy la que, digamos que la que hace las diligencias en mi casa y demás, pero cuando yo llego de la clínica, pues tengo unas medidas de limpieza como exhaustas pues para evitar el contagio y tengo distanciamiento social de mis papás. Entonces, pues a nivel de las personas normales, pues como hablábamos, por ejemplo, el tema de uso de guantes, uno sale a la calle y todo el mundo usa guantes y uno sabe que eso es súper malo. Entonces uno puede traer el virus, por ejemplo, si no va al supermercado, no sé, en las cosas, cuando uno coge el carrito del mercado, todo eso. Entonces, ¿qué otras medidas pues también se pueden tener al interior de la casa? ¿Cuál era la pregunta, Natalia, que le hacías específicamente a Adriana, a la doctora Adriana? No, yo quería que la doctora Adriana, que estaba pues inmersa en este tema de microbiología, de epidemiología, que nos comentara qué otros cuidados podemos tener al interior de la casa, o sea, con el Ok. uso de, por ejemplo, de alcohol, de cloro, de jabón, de Ujú. limpiar las cosas, todo eso. Pues yo creo que en todas las casas ya todo el mundo ha empezado a hacer como un protocolo cada vez que sale. Usualmente usan la misma ropa cuando salen. Entonces, pues sí, recomendamos al llegar de las casas, el virus puede quedar como en el piso, puede estar en los zapatos también. Lo que pasa es que, ¿qué probabilidad hay de que un virus infecte desde el zapato? Porque es que no sabemos si es exactamente el virus o es el material genético del virus el que está allí detectado. Entonces, no sabemos si ese virus que se está detectando tiene la capacidad de infectar. Pero entonces, por eso sí es bueno desinfectar todo. Entonces, pues lo ideal es tener una solución de hipoclorito. La solución de hipoclorito se prepara con 1 litro de agua, le agregan 20 mililitros que son como 2 cucharadas de hipoclorito y con eso tienen una solución para desinfectar pues toda la casa, todas las superficies. El problema del hipoclorito, ustedes saben, pues es que destiña. Hay otros desinfectantes que están saliendo, que ustedes los verán en páginas, que se denomina ácido hipocloroso. La ventaja de ese ácido hipocloroso que yo le veo es que no destiñe, ¿no? Y es menos tóxico, pero pues menos tóxico, pero el hipoclorito en realidad no es que sea tóxico si a uno le cae en la piel y menos pues a esa dilución. Entonces pues le recomendamos siempre usar un solo par de zapatos, un par de zapatos que sean de caucho o que resistan ser rociados. Entonces uno llega, se quita primero pues se quita los zapatos en el baño, usualmente lo más cercano. Entonces sobre un periódico uno puede quitarse los zapatos, rociarlos con hipoclorito, después se lava las manos. Hay que tener en cuenta que al lavarse las manos contaminó la llave, ¿cierto? Al abrir la llave la contaminó. Al espichar la cosita del jabón lo contaminó. Entonces yo les recomiendo tener aparte una cosita de alcohol, por ejemplo, un atomizador con alcohol. Entonces cuando se terminen de lavar las manos, le pasan el atomizador por alcohol por las llaves del lavamanos, por el sitio donde el jabón, por donde lo espicharon cuando llegaron de afuera, y después, pues si quieren, se retiran toda esa ropa, la pasan a la lavadora o la dejan colgada. Si tienen un patio, la pueden dejar colgada ya en un patio, que sí se ha visto que después de 3 días el virus no va a estar allí. Entonces la pueden dejar allá. Si le da el sol, pues mucho mejor. El virus se destruye, ustedes saben, con agua y jabón, con agua caliente, un ciclo de agua caliente en la lavadora se puede destruir. Recomendamos pues también desinfectar todo lo que venga todo lo que uno traiga afuera, debe pues limpiarlo, desinfectarlo. Usualmente lo que hago yo es que como que divido en 2 zonas la cocina, el área sucia, el área limpia. Entonces voy desocupando, voy desinfectando, voy pasando al área limpia. Las bolsas las suelo botar precisamente por aquello de que no se sabe si puede quedar algo de material genético en el virus, o las guardo o las pueden guardar en un sitio aparte, lo mismo más de 3 días, porque después de 3 días pues ya no va a haber ningún virus por allí rondando. Entonces, pues esas son las medidas que pueden tomar desde sus casas.
Bueno, nos aclara Paula Rodríguez de México que allá sí están en cuarentena, que, bueno, ella quería hacer este aporte. Y Juanita también quiere hacer una pregunta. Hola, Sí, Juanita. hola Pati, ¿cómo estás? Doctora, buenas noches. Bueno, es que el doctor Sergio Izaza comunicó que el virus podía repetir porque la inmunidad quedaba solamente por un tiempo. Doctora, ¿eso es verdad? Mira, del virus estamos todavía aprendiendo, no lo sabemos todo. Se ha visto en algunos pacientes que después de arrojar una prueba negativa, vuelven a tener una prueba positiva. ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando que el virus esté en una carga muy baja y que no pueda ser detectado por las pruebas, pero el virus sí lo tenía uno todavía. Por ejemplo, se ha visto que las personas pueden eliminar el virus tiempo después, hasta un mes después en la materia fecal. Entonces, no sé, ustedes han notado muchas veces cuando uno tenía los resfriados comunes que uno tenía su gripa, creía que ya estaba pasando la gripa y otra vez como le cogía fuerza, ¿cierto? Entonces, de pronto el virus puede tener el mismo comportamiento, no es ni siquiera que como que se volvió a infectar, sino que el virus de pronto no fue detectable en la prueba y después pues vuelve a salir nuevamente. ¿Qué tanta inmunidad vamos a tener con el virus? ¿Será que uno puede volverse a contaminar con otro virus que haya mutado? Eso está por verse. No lo sabemos. Desafortunadamente, pues no tenemos limitaciones para leer toda la literatura que está llegando de China, donde ellos pues todavía nos tienen pues mucho más experiencia. Ok, Bueno, muchas gracias. frente a toda, digamos, a la restricción y a la cuarentena que existe para las personas de tercera edad, dicen que entre mayores de 60, mayores de 70, ¿cuáles son los de más altos riesgos entre todos los de tercera edad? Porque no todos tienen las mismas condiciones, digamos, de salud o las mismas preexistencias, digámoslo así. Pues van a tener mayor riesgo, como decía ahorita mi alumna, ¿no? En Italia el grupo más afectado fueron los adultos mayores, pero después acá cuando llega a América estamos viendo personas de todas las edades, bueno, niños no tanto definitivamente, pero sí estamos viendo adultos jóvenes. Ustedes vieron el caso, el primer médico que murió era un adulto joven completamente sano. Entonces, pues sí está establecido que las personas que sufren de hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, obesidad, son personas que van a tener un mayor riesgo, sobre todo si su enfermedad no está controlada. Una cosa es tener un hipotiroidismo sin control y otra cosa es una mujer mayor de 40 años, como la gran mayoría, que toma una dosis baja de suplencia tiroidea y está controlada. ¿Y la hipertensión también? La hipertensión también se ha encontrado como un factor de riesgo, pero volvemos a lo mismo. Es una cosa es una hipertensión no controlada y otra cosa es una enfermedad que está en metas de tratamiento y que la persona la tiene controlada. Pero ser joven, definitivamente, ser joven y no tener ninguna comorbilidad, pues disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave, pero tampoco va a ser una garantía de que no vaya a tener un mal pronóstico. Bueno, esta mañana oía a la alcaldesa hablando de qué tan preparado estaba Bogotá para atender, para recibir casos de UCI, ¿sí? Decía, no tenemos sino una capacidad como de 3.000, de la posibilidad de atender 3.000 casos en UCIs en todo Bogotá. ¿Cómo funcionaría eso en dado caso en que esto no pare, sino que siga en aumento? Pues la ventaja de esta cuarentena es que
nos ha dado tiempo para prepararnos. Todas las clínicas están haciendo su expansión de unidades de cuidado intensivo. Ustedes ven que están consiguiendo más ventiladores. La gente cree también que la solución es tener más ventiladores, como si los pacientes fueran una nevera y se pudieran enchufar a un ventilador y ya. Tener un ventilador ayuda, por supuesto, pero ¿dónde están los profesionales que tienen la experiencia en el manejo de vías respiratorias? O sea, el ventilador no lo es todo. Pero hemos ido aumentando la capacidad y si seguimos a este ritmo donde nos vamos infectando gradualmente, pues aspiramos tener el suficiente número de camas de UCI para poder atender a toda la población. En este momento la ocupación en las unidades de cuidado intensivo está incluso por debajo de lo que usualmente teníamos porque los pacientes aplazaron cirugías. Entonces tenemos muchas camas vacías en este momento y esperemos no llegar a tener ese colapso que han tenido otros sitios. Lo que están haciendo en Corferias, pues ese gran hospital que está montando en Corferias no es para atender pacientes COVID, es para atender los pacientes con las patologías normales y dejar solo para los hospitales los enfermos con COVID. Ok. Si yo tengo algún síntoma de una pequeña gripa, tos, todo eso, a mí no me van a hacer la prueba si no tengo síntomas claros de que puedo tener el COVID, ¿cierto? Entonces, Así en es lo esos que... casos, ¿qué medicamentos puedo ingerir? Por ejemplo, si tengo tos, si tengo dolor de cabeza, si tengo un poco de fiebre. Pues bueno, la fiebre sí es un mal marcador, ¿no? Predice la enfermedad por coronavirus porque, bueno, todos hemos tenido cantidad de resfriados común y a uno no le da fiebre, por lo menos no fiebre cuantificada. Es que la gente llama que tengo fiebre interna y eso no es tener fiebre, ¿no? Fiebre cuantificada es tener 48 horas con una temperatura arriba de 38.3. Entonces, si yo estoy estornudando, si tengo mocos, pues la probabilidad de tener coronavirus es muy baja. Entonces la gente se asusta ante cualquier síntoma respiratorio creyendo que es un coronavirus y no es. El marcador va a ser tener una tos y tener fiebre también. Ok. Y en caso, por ejemplo, de dolor de cabeza, porque se habla también de medicamentos que podemos tomar o que lo agudizan o que lo minimizan. Entonces, ¿qué hay de real en eso? ¿Sí? Que a veces dicen que no se puede tomar el acetaminofén, que bueno, una cantidad de mitos también sobre eso que valdría la pena como Pues aclararlos. el acetaminofén sería el medicamento más seguro y que la gente podría tomar más en sus casas. Hay algunos estudios que dicen que uno no debe tomar los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, desde sus casas, tomar acetaminofén, tomar los antigripales usuales o las medidas caseras que la gente sabe que le funcionan en cada caso, pues eso lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que anda circulando, ha circulado yo no sé cuántas veces. Primero decían que era el doctor Ginás, después que era un doctor en Japón. Eso de que tomar agua cada yo no sé cuánto tiempo y que hacer gárgaras con no sé qué agua caliente, que porque el virus no aguanta la alta temperatura, eso es mentira. Eso no ha sido demostrado. Se hablaba también pues de que el virus cuando llegara el verano pues iba a desaparecer, pero el mejor ejemplo lo tenemos con Argentina. Argentina en este momento está en verano y tiene también el virus. Entonces, pues si fuera así, en Tierra Caliente nunca habría una gripa en las ciudades, por ejemplo, acá de Tierra Caliente. Uh-huh. Y los medicamentos para subir las defensas, como el Engistol y todo esto, ¿ayudan o no ayudan? Nada de eso, nada de eso se ha visto que mejore, pues no hay estudios por lo menos, ¿cierto? Ajá. Yo no puedo decir que no funcione, lo que puedo decir que no hay estudios que hayan mostrado que puede funcionar. Las mujeres mayores, por ejemplo, que su médico en algún momento les mandó una suplencia de vitamina D, deberían sí tomárselo de manera muy juiciosa porque se ha visto que la vitamina D
puede ayudar a tener mejores desenlaces del virus, pero no quiere decir que todo el mundo tiene que salir a tomar vitamina D, sino aquellas personas que su médico ya se las había formulado. Sí, porque también dicen que la vitamina C, que la vitamina D y que el zinc fueron No, sí se ha visto que la vitamina C pues pudiera tener algún beneficio durante el tratamiento del virus, de eso sí hay algunos estudios. La vitamina C, digamos que es una vitamina relativamente segura que las personas pueden tomar a baja dosis sin que vayan a tener pues ningún problema de salud. Ok, Diferente a la vitamina D, que sí es una vitamina de depósito. ya. Bueno, ahí tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud. Yo aprovecho a preguntarle a mi alumna que está allá en Chayo, ¿cómo están en Chayo de ocupación? Doctora Adriana, en este momento nosotros tenemos ya aproximadamente 15 pacientes hospitalizados en piso, de los cuales tenemos como entre 10 o 11 confirmados, y en la unidad de cuidado intensivo tenemos 4 pacientes confirmados. Una de las pacientes de unidad de cuidado intensivo tiene 33 años. Ella es terapeuta respiratoria, pero tuvo un contagio, fue por un viaje del exterior y tuvo que ser conectada al ECMO. Está un poquito grave. Entonces, eso, pero sí hay bastantes, allá sí tenemos bastantes pacientes. Sí, más que lo que estamos nosotros. Pues nosotros tenemos casi 2 pabellones, pero positivos tenemos muy pocos. Ustedes deben estar viviendo lo mismo que nosotros, 7 días de espera para que Secretaría de Salud dé una prueba y mientras tanto uno atendiendo a los pacientes sin saber en realidad si son o es una neumonía normal. ¿A ustedes también les están demorando tanto las pruebas? Sí, señora. Es terrible y lo peor es que pues están falleciendo los pacientes como casos sospechosos. Y pues nos llegan los resultados unos 4 o 5 días después y pues o sea, los que hemos recibido han sido positivos. Entonces ahí vienen las citaciones con la Secretaría de Salud, pero pues entonces entramos a mirar el caso en retrospectiva porque pues se han considerado sospechosos. En Chayo tenemos algo que es complejo y es que allá se maneja mucho paciente cardiovascular, entonces son pacientes mayores de 60 años y pues ya por definición, digamos que todos esos pacientes con enfermedad respiratoria son sospechosos, pero hasta antes de abril no era así. Entonces se estaba manejando como neumonías en la comunidad, otro tipo de enfermedades, y pues estamos entrando a revisar todo en retrospectiva de terapia respiratoria y demás, porque entonces ya no sabemos pues si el virus está por ahí o si tenemos personal que esté incubando el virus. Son bastantes cosas. Sí. Sí, yo creo que a todos nos pasó porque el ministerio no actualizó tempranamente las definiciones de caso, entonces nos decían, no, era caso 3, que eres un caso respiratorio, pero que no tiene nexo epidemiológico, entonces es solo un caso respiratorio y no había que ponerse pues los elementos de protección como era. A nosotros nos pasó con un paciente, después de ese paciente, ahora todos se manejan ya como si fueran COVID hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, si tenemos como sospecha de que alguien o yo estoy contaminada, ¿qué debo hacer? ¿Me voy al médico, llamo al médico, voy a unas urgencias? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues las personas que tienen prepagada les está funcionando muy bien porque van a su casa, pues si tú te sientes bien, sí, o claramente si te sientes muy mal, pues tendrás que ir por un servicio de urgencias, pero si tú crees que lo que tienes es un COVID, llamas y te toman la muestra en la casa. La experiencia que nosotros tenemos con las personas que tienen EPS
es que las EPS sí se están demorando en ir a las casas a tomar las muestras. A veces tenemos retrasos hasta de 3 días para que lleguen a tomar la muestra en la casa, pero está la opción. Supuestamente deben ir a las casas a tomar la opción a las personas que están, pues, bien, relativamente bien de salud. Y no existe una norma, digamos, del comportamiento del virus como exacta para todo el mundo, como que la gente puede esperar de un día a otro sin agravarse o de un día a otro se puede agravar. Pues es gradual, ¿sí? Lo que nosotros vemos es gradual, lo que nosotros vemos es que después del día séptimo, la mayoría de personas ya no se deben agravar, no deben empeorar, es decir, los que van a tener un mal pronóstico casi que lo tienen en los primeros 7 días. Después de 7 días el riesgo de empeorar es menor. Uh-huh. Y en esos 7 días, por ejemplo, cuando hay tos y todo eso, ¿un jarabe para la tos ayuda? Pues no creo que ayude mucho. Si es por el virus, no creo que ayude mucho. Hay tratamiento para el virus. Ustedes oyeron de la cloroquina y oyeron pues que todo el mundo salió a comprar cloroquina como locos. Una caja de cloroquina que costaba 7,000 pesos, hoy en día la pueden conseguir a 100,000 pesos o más. Pero claramente cloroquina no le estamos dando a todo el mundo porque es un medicamento que tiene una alta toxicidad, incluso hay personas que han muerto, ustedes también lo leyeron tal vez por ahí, personas que han muerto en sus casas porque se automedicaron con cloroquina y el riesgo de tener una arritmia es alta. Nosotros un paciente que está asintomático o que está con síntomas leves, no le vamos a dar cloroquina. Cloroquina No. lo dejamos para los pacientes que están hospitalizados y tenemos que estarlos monitoreando estrechamente todo el tiempo para estar atento a esos efectos adversos que tiene el medicamento. Perfecto. Una consulta, disculpa, quería intervenir. Mira, mi primo le dio en Miami, estuvo con el coronavirus, él tiene 40 recién cumplidos, súper joven, pero decía que le dolía mucho el pecho, no podía respirar, pero lo pudo controlar en casa, todo sin problema. ¿Cómo se podría aguantar, por ejemplo, esos dolores, esos ahogos, controlándolo en casa? ¿Alguna indicación, algo? Lo que pasa es que el virus produce como unas sustancias que inflaman, por decir así, los músculos y entonces por eso producen esos dolores en todo el cuerpo. Entonces, pues el acetaminofén va a ser pues la mejor forma de combatirlo en casa. En hospitales pues hay otras cosas a las que se pueden recurrir, pero en casa pues se da el acetaminofén. Y pues sí, los pacientes describen esa sensación de que les falta el aire. Ok, Y o sea, algunos pues suficiente tienen con que el ir a... acetaminofén. Sí. En casa no podemos arriesgarnos a usar otro tipo de medicamentos. Ya, muchas gracias. Bueno, y el tema de ser asintomático o portador, eh, pues yo entiendo que todos podemos ser portadores y que todos podemos ser asintomáticos, ¿cierto? Entonces, por más de que yo no haya estado expuesta o crea que no he estado expuesta, yo tengo que tener las mismas precauciones que si hubiera estado expuesta. ¿En qué sentido, Patri? En que no, las mismas precauciones en acercarme a la gente, o sea, yo me tengo que comportar como que yo también puedo contaminar a alguien, así yo no haya tenido la posibilidad de haber sido contaminada. Exactamente, es que por eso a mí siempre me ha parecido muy importante el uso de tapabocas en la comunidad, porque no es solo que me proteja de los otros, sino que yo si de pronto estoy en ese 20% completamente asintomático, pues puedo también evitar esparcir el virus a los demás. Uh-huh. Va a llegar un momento en que nadie sabe cómo lo adquirió. Hay muchos asintomáticos que dicen, no, yo no estuve con nadie de síntomas y aparecen como si hubieran tenido el virus.
Sí, exacto. Porque ya cuando se haya multiplicado tanto ya no vamos a saber de dónde salió, ¿no? Exactamente, exactamente, ya tenemos esa etapa, ya pues empezando en Colombia ya hay muchos pacientes que nos llegan y no, ellos no saben cuál fue su contacto. Bueno, entonces, Doctora Adriana, hay una pregunta. Respecto a los tapabocas, ante la escasez y demás, el uso de tapabocas de tela o de otros materiales está contemplado, o sea, eso sirve porque, pues, no sé, el virus es tan pequeño, o sea, la barrera sirve, Ujú. sí, esos tapabocas de El tela. uso, mira, hay unos tapabocas de tela que están haciendo en varias capas de material antifluido que yo creo que funcionan muy bien. Claramente, hacer un tapabocas casero con una camiseta, pues no creo que sirva mucho, pero esos tapabocas que hacen, como te digo, varias capas de material antifluido funcionan muy bien. Pueda que no filtren el 100%, pero lo que les dije al principio, si un tapabocas de tela te protege a ti 20% de eliminar los virus, protege al otro 20% de que le entre el virus, pues ya tenemos una reducción en el número de personas que se pudieran contaminar y tenemos una disminución de la carga viral que esperamos que si uno se expone a una menor carga viral, el pronóstico, la historia de la enfermedad pues pueda ser más leve. Adriana, tú me contabas, me decías que estaban necesitando también una cantidad de material para las personas que están trabajando dentro de las entidades hospitalarias que están cuidando a los enfermos, atendiendo a los enfermos que están expuestos al virus. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues nosotros, yo creo que todos los hospitales han abierto sus líneas de donación. Eh, Nosotros lo que más necesitamos en realidad son los tapabocas especiales, los tapabocas N95. Esos tapabocas antes costaban 3.000, 4.000 pesos y hoy en día los estamos consiguiendo a 25.000 pesos. Los estamos reutilizando. Se supone que esos tapabocas eran desechables, los usábamos con un paciente y ya, pero ahora los tenemos que reutilizar. Entonces, pues yo creo que todos los hospitales necesitan que la gente compre. En el Mercado Libre se consiguen los tapabocas N95, entonces todas esas donaciones pues son bien recibidas. Ok. Hay una pregunta, dice Adriana Cabrera, dice que se necesita usar gafas porque alguien de España le dijo que el médico le recomendó hacerlo. No, me queda también a mí la duda si es gafas con el tapabocas al mismo tiempo. Pues, pero es que esos son ya como las barreras que tenemos nosotros dentro de los hospitales. Nosotros dentro de los hospitales usamos tapabocas, usamos las gafas, encima de la gafa usamos la careta, porque nos estamos exponiendo pues a muchos pacientes simultáneamente. Digamos que la cantidad de virus que circule en la comunidad entre personas asintomáticas pues debe ser mucho menor. Entonces, pues no habría necesidad, no hay recomendación de que la gente en la comunidad pues salga con gafas, eso sí es necesario, pero para el hospital, si la gente se siente más tranquila, lo que puede hacer es llegar también a su casa y lavarse la cara, eso es una práctica pues como de seguridad. Ujú. Y los alimentos también habría que hacerles el mismo procedimiento de limpieza, de pasarlos por el hipoclorito, todo eso, ¿cierto? Pues los alimentos crudos, ¿no? Los alimentos crudos sobre todo. El Como virus las no verduras. se transmite, sí, pero digamos que un tomate viniera contaminado con el COVID y yo me comí pues con el virus y me lo comí. El virus no se transmite por ingestión, como las otras bacterias, otros virus que producen diarrea. No se va a transmitir por ingestión. El riesgo que tienes es que tú al manipular el tomate quede en tus manos y en tus manos cuando te rasques la cara, uno mismo se autoinocule el virus y se lo lleve hacia la nariz.
Por eso es que hay que contaminar los alimentos, no porque por comer los alimentos vayamos a adquirir el virus. Ah, ok. Es que el virus se desarrolla es en la nariz, en las mucosas de la nariz. Sí, en la vía respiratoria. El virus no entra por contacto, porque hablan tanto de lavarse las manos, no porque vaya a entrar por la piel, sino porque al estar en las manos y tocarnos después la cara, podemos llevarlo hacia la vía respiratoria y por ahí es por donde entraría el virus. Nosotros los médicos, pues que usamos todas estas barreras es para evitar que el virus se nos vaya a quedar pegado en el pelo, en otras partes del cuerpo, en la ropa y entonces después a través de las manos lo llevemos a la vía respiratoria. Ok, perfecto. Bueno, tenemos más preguntas, comentarios, aprovechemos. Creo que tenemos otra persona de México que acaba de entrar en este momento. Yo creo que es muy importante aclarar todas estas cosas porque como les decía al principio, estamos invadidos de una información que a veces es asustadora, ¿sí? También es frente al miedo que podemos hacer, frente al pánico que tenemos. Hoy me decía una de las personas que trabaja aquí en el edificio, una persona que viene a hacer aseo, que ella viene muerta del susto en el Transmilenio, que no sabe si la persona que se le va a acercar, en qué momento ella va a adquirir el virus, lo va a traer, lo va a llevarse. Entonces, también hay que no sé, como dar un poquito de tranquilidad a la gente de que teniendo todos estos cuidados y todas estas precauciones, pues puede adquirir el virus o puede no adquirirlo o puede manejarlo de una forma en la que sea responsable, ¿cierto? Así es, lo que tomamos son medidas para disminuir el riesgo. Lo que tomamos medidas al desinfectar alimentos y esas cosas es disminuir, digamos, la cantidad de virus que pudiera estar presente. Pero si ustedes ven esos videos de también que salen de toque acá, lo contaminé, después toque acá, ya tengo todo contaminado, pues en parte es cierto, porque es imposible tener el control sobre el 100% de todas las cosas. Pero lo que le apuntamos es que haya menos cantidad de virus circulante, con la esperanza de que nos infectemos con poquito virus, digamos. Entonces, tal vez así podamos tener unas enfermedades como más leves. Pero todo el mundo tiene que saber que acá estamos jugando a una lotería y que cada día es quién va a infectarse cada día, porque a no ser que salga una vacuna del 60 al 80% de todos, nos vamos a contaminar con el virus. Uh-huh. ¿Y estamos cerca de la vacuna o no? No, yo no creo que estemos cerca de la vacuna. De pronto los chinos la puedan desarrollar más rápido, pero una vacuna en el sentido estricto de todos los pasos que debe desarrollar una vacuna, pues es un proceso demorado. Pueda que lo logren rápidamente con la cantidad de recursos que tiene Estados Unidos, pero imagínate, de ahí a que ellos tienen la vacuna, vacunan a sus yo no sé cuántos millones, 500 millones de personas que tienen, de ahí que queda vacuna para el tercer mundo. ¿Cuándo nos va a llegar esa vacuna a nosotros? Bueno, esperemos que podamos controlarlo. Y bueno, acerca de la mutación del virus, porque también parte de de la información que llega es que el virus puede mutar, que se va a debilitar o que va a cambiar y que ya no va a infectar de la misma forma o no se va a manifestar de la misma forma. ¿Qué de esto es verdad? Eso nadie lo puede saber. El virus, sabemos que el virus ha mutado varias veces desde que apareció,
qué le vaya a provocar, qué le vaya a conferir eso al virus, si el virus se vuelva más benigno o si por el contrario se vuelva un virus más letal. Eso no lo sabemos. ¿Qué tanta inmunidad vamos a tener cruzada frente a los nuevos virus que van mutando? Es decir, si yo me expuse a un virus y después que el virus mutó me volví a exponer a él, ¿eso me va a proteger? No lo sabemos. Ujú. Estamos ante una situación y un elemento muy incierto. Es más lo que no sabemos que lo que sabemos acerca del virus y del comportamiento. La verdad es que no, yo creo que ninguno de los, bueno, nosotros como astrólogos no nos imaginamos nunca estar en esta situación, ni que estas configuraciones astrológicas que estábamos viendo se fueran a manifestar de esta forma, ¿cierto? Pero yo creo que ningún ser humano en la Tierra, en el planeta, se imaginó que fuéramos a estar en un confinamiento, casi todos los países, eh, por un virus, ¿cierto? Sí, pero como astrólogos yo creo que sí lo sabían, ¿no? Lo que pasa es que no sabían cómo se iba a manifestar, Ah, no, pero de que sabíamos muchas algo, cosas de sí, las configuraciones astrológicas, pero no la manifestación de esta calidad, ni de exacto. esta cantidad, ni esta forma de pandemia, de cuarentena, de, bueno, Ujú. de manifestaciones económicas, consecuencias económicas a cualquier cosa que pudiera pasar, sí las habíamos previsto, ¿sí? Sí, Pero sí, pero no, nunca nos imaginamos que fuera un virus. sí, pero por dónde iba a venir no se sabía. No, Si era no. una guerra, si era otro desastre de la naturaleza, pero que algo iba a pasar, pues ustedes sí lo venían pronosticando hace tiempo, ¿no? Sí, sí, eso sí sabíamos que algo iba a Ujú, pasar, pero no sabíamos sí. qué. La verdad es que no sabíamos qué. Sí, pero de acuerdo a los pronósticos astrológicos también, por allá y van en consonancia pues con la parte científica, ¿no? Hasta después del enero del 2021 podremos tener un respiro de esto. Exactamente. Hasta después de enero del 2021. Por eso, a mí cuando me preguntan, pero esto cuándo va a pasar, la cuarentena va a pasar, seguramente sí, vamos a levantar la cuarentena en muy poquito tiempo, pero que el virus se vaya a erradicar en un mes, no. Que las consecuencias de esto que estamos viviendo en un mes vayamos a volver otra vez a la vida como era antes, no, ¿sí? Digamos, las configuraciones astronómicas que siguen todo este año, astrológicas que siguen todo este año, están indicando también que esto no se acaba tan rápido y que tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir como alertas frente a toda esta situación. Así es, el mundo ya no volverá a ser el mismo, definitivamente. Sí, cuando a mí me preguntan cuándo volvemos a la normalidad, yo digo, nunca, No, no vamos a volver a la normalidad, vamos a crear nuevas normalidades, sí, pero a lo por, que era por, antes no, no volver sí. nunca, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de tapabocas. Yo creo que el uso de tapabocas va a quedar por mucho tiempo esa costumbre. Las Sí, reuniones serán reuniones familiares con los núcleos familiar más cercanos, ¿no? Papás, hijos, abuelos, pero esas reuniones grandes de 40 personas o más en una casa, pues yo creo que tardará o para de volver a 500 eso. personas en un estadio Ah, no, no, o en un no. concierto, pues quién sabe cuándo Sí, volvamos a ver eso, ¿no? sí, yo siempre digo que hay que vigilar muy estrechamente a los adolescentes porque es algo que hay que empezar a ver el comportamiento de los adolescentes y de los adultos jóvenes, porque digamos que las personas, nosotros mayores, pues en una casa estamos bien, ¿sí? Uno encuentra qué hacer, pero los adolescentes empiezan a deprimirse porque ellos necesitan el contacto social, Sí, necesitan tener sus fiestas.
entonces les va a impactar bastante. Bueno, yo siempre digo que afortunadamente tenemos este tipo de comunicación en este momento que nos permite estar cerca, aunque estemos al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, pues no es lo mismo en este momento que hace 700 años cuando hubo una configuración astrológica muy parecida cuando fue la peste negra. Y pues lo que vivimos, lo que se pudo haber vivido o pudo haber visto la humanidad hace 700 años aproximadamente, no es nunca lo mismo que estamos viendo hoy, a pesar de pues, la situación y lo grave que pueda ser este momento. Tenemos unas ayudas tecnológicas que nos están haciendo más llevadera la situación. No, y lo que llevamos no es nada. 500.000 muertes, eso para cada familiar pues es el 100%, pero 500.000 muertos no es nada. Si en el 1918 Bogotá contaba con 100.000 habitantes y murió el 10% de Bogotá. Imagínense hoy en día morir el 10% de Bogotá. En 1918 se calcula que pudieron haber muerto 50 millones de personas entre 1 año y 2 años. Acá 500.000 personas en realidad no es nada. Sí. Y no es que estemos diciendo que no es nada la vida, ¿no? Sino, sí, pues, en cifras absolutas, ¿sí? Por eso repito, para una familia es el 100% y es todo el dolor. Pero en cifras absolutas, pues sí es poco. Bueno, si hay alguna pregunta más, entonces, por favor, este es el momento de hacerlas. Levanten la mano, abran el micrófono. O entonces empezamos a despedirnos. Entonces, ¿qué recomendaciones así específicas nos hacen ya para terminar, Adriana? No, nada más de lo que ya pues les dije, es usar sus tapabocas, no olviden su dilución de hipoclorito, 1 litro de agua, 20 mililitros de hipoclorito, y con eso tienen para desinfectar todas las cosas que necesiten. Y la ventaja es que el hipoclorito no se vence. O sea, podemos prepararlo hoy y nos puede durar la dilución en un atomizador durante toda la semana, ¿no? Sí, pues va perdiendo potencia, pero no importa porque aún La podemos ir alcanza. renovando. Sí, sí. Podemos ir renovándolo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Este video lo vamos a compartir en YouTube y pues ojalá lo puedan transmitir a otras personas en las redes como una información verídica, una información válida sobre todo lo que está pasando, que es lo que realmente tenemos que hacer viral, ¿sí? Informaciones que realmente nos sirvan a todos. Y que no, en lugar de dejarnos viviendo en el pánico, nos ayuden a vivir en la responsabilidad. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. No, Adriana, muchas gracias a ti por haber dedicado este tiempo. Sabemos que estás agotada y todo el trabajo que estás haciendo, pero es muy valioso toda esta información y pues un agradecimiento desde el corazón. Muchas gracias, Adriana. Un gran abrazo a todos. Gracias, un gran abrazo, Adriana. cuídense mucho. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.